Mi ex me llamaba su cara bonita mientras me ocultaba detrás de escenas, pero cuando usó mis fotos para impresionar a una agencia, me aseguré de que perdiera mucho más que un contrato. Durante mucho tiempo pensé que lo nuestro era una relación de equipo, de esas que uno ve en documentales de artistas emergentes, donde el talento se multiplica cuando se trabaja en pareja. Yo me encargaba del detrás de cámaras, no solo literalmente, sino en todos los sentidos. Cuando conocí a Julián, él apenas estaba empezando a meterse al mundo de la fotografía con más ambición que técnica. Tenía buen ojo, sí, pero no tenía ni idea de edición, ni paciencia para aprender las herramientas, ni sensibilidad para tratar con clientes. En cambio, yo llevaba años trabajando diseño visual y edición digital, tenía experiencia con retoques, manejo de color, narrativa gráfica. Incluso había hecho un par de campañas con marcas pequeñas cuando estaba en la universidad. Al inicio todo fluyó porque lo ayudaba sin pensar demasiado. Me decía que necesitaba una mano con Lightroom, y yo le montaba un flujo de trabajo completo. Me pedía ayuda con un logo para su portafolio, y yo se lo armaba con branding incluido, hasta con las paletas de color que él después usaba como si las hubiera elegido por instinto. En ese entonces, lo hacía porque lo quería, porque me parecía que juntos podíamos llegar lejos. Lo que no veía, o tal vez no quería ver, era que para él, yo nunca fui parte del nosotros. Yo era solo una herramienta más, una especie de atajo creativo que usaba mientras en redes sociales se vendía como un artista visionario y autosuficiente. Desde fuera todo parecía perfecto. En su Instagram, sus fotos comenzaban a destacar. Recibía comentarios tipo "me encanta tu estilo, tienes una forma única de ver el mundo, tu modelo es increíble". Yo era esa modelo. En casi todas las sesiones, la cara bonita que aparecía era la mía. Pero ni una sola vez me etiquetó. Ni una. Y cuando se lo mencioné la primera vez, me contestó con tono liviano, casi como si fuera un cumplido, diciendo que no lo hacía porque prefería mantener nuestra vida privada fuera del ruido digital. Según él, si nos relacionaban mucho, la gente iba a pensar que yo solo salía en las fotos por ser su novia, y que eso le quitaba mérito artístico al resultado. Yo, tonta, lo creí. Me dije a mí misma que lo hacía por estrategia, que tenía sentido. Me convencí de que el reconocimiento no importaba si el trabajo era bueno y si eventualmente todo nos beneficiaba a ambos. Pero lo que pasaba detrás era muy diferente. Mientras yo me mataba organizando sesiones, buscando locaciones, editando como una condenada hasta las 2 de la mañana para que él pudiera subir contenido de calidad, él se dedicaba a inflar su ego. Responder a sus seguidores como si él solo se encargara de absolutamente todo, y acumular contactos que jamás me mencionaba. Literalmente usaba mis fotos, hechas por mí, editadas por mí, pensadas por mí, para construir una imagen pública completamente falsa. Y no solo eran las fotos. A veces él me pedía que lo ayudara con los correos. Me decía que le daba pereza redactar propuestas formales, que no sabía cómo sonar profesional, y que yo tenía más talento con las palabras. Le escribí correos que terminaron en colaboraciones pagadas, le monté documentos para presentar propuestas creativas. Le organicé incluso una plantilla de presentación en PDF que él solo llenaba con imágenes y que usaba como portafolio. ¿Mi crédito? Nunca existió. Una vez, revisando su correo porque él mismo me pidió buscarle una referencia de una campaña anterior, vi cómo se refería a mí con una frialdad que me dejó helada. Le había escrito a un contacto nuevo que trabaja con una modelo que además es muy eficiente para tareas básicas, así que le facilita mucho el proceso de producción. No ponía mi nombre, ni reconocía el trabajo real que hacía. Según él, yo era una combinación entre musa decorativa y asistente multiusos. En ese momento no dije nada. Me tragué el coraje porque pensé que quizás estaba exagerando, que tal vez solo había intentado sonar más profesional o objetivo ante el contacto. Pero ya empezaba a doler. La gota que lo cambió todo llegó un sábado por la tarde, mientras él estaba fuera haciendo una sesión con una influencer que yo misma le había recomendado. Había olvidado cerrar su correo, y me metí a buscar una referencia de locación porque me dijo que necesitaba una inspiración para su siguiente shoot. Fue ahí donde encontré el correo que mandó a una agencia en Los Ángeles. Un correo con un portafolio completo de fotos, mías. Literalmente, cada imagen tenía mi rostro, mi cuerpo, mis expresiones, mi ropa.
pero no aparecía mi nombre en ninguna parte. El portafolio venía firmado como trabajo original de Julián Vega. Lo peor es que en los archivos adjuntos venía un PDF donde describía cada imagen como si él hubiera dirigido, editado y conceptualizado todo solo. Y por si fuera poco, incluyó un contrato ficticio donde decía que yo era una modelo contratada sin derechos sobre el material. No solo me estaba invisibilizando, me estaba borrando intencionalmente para poder venderse a sí mismo como un artista integral. Y ese contrato falso fue lo que me hizo entender que esto no era un accidente, ni un olvido, ni un error emocional. Era una estrategia. Una jodida estrategia para usarme como trampolín, y luego desaparecerme de la narrativa en cuanto le abriera una puerta grande. Cerré el correo, me senté en el sofá y me quedé viendo mi reflejo en la pantalla negra del televisor apagado. Me temblaban las manos, no de tristeza, sino de una rabia hirviente que ya no se contenía con excusas románticas ni autocompasión. En ese momento no lloré, no grité, no rompí nada. Solo tomé aire y pensé en frío. Si él era tan bueno manipulando la historia para venderse como lo que no era, yo iba a demostrarle que la verdadera autora de esa historia no solo tenía nombre, también tenía memoria. Y lo iba a destruir, con cada maldito crédito que me robó. Actualización 1. Pasaron 3 días desde que descubrí el correo y el contrato falso, pero no hice ni un solo movimiento que delatara lo que sabía. No dije una palabra. No le pregunté por qué había mentido, no le exigí explicaciones, ni siquiera mencioné la maldita agencia. Me tragué el veneno con la calma de quien no va a pelear por justicia, sino a preparar una ejecución lenta. Y mientras tanto, me encargué de que cada una de sus acciones estuviera bajo mi lupa. Si él había construido una narrativa falsa para impresionar a una agencia internacional usando mi imagen y mi trabajo, entonces me iba a asegurar de que esa misma agencia supiera exactamente lo que estaba comprando. Una mentira maquillada con piel ajena. Esa misma semana, Julián me pidió ayuda para perfeccionar su presentación visual. Dijo que la primera ronda con la agencia había sido un éxito y que lo estaban considerando para una colaboración de 6 meses con una marca muy conocida del ámbito de moda y lifestyle. No me dio detalles de cuánto pagaban ni qué tipo de trabajo querían de él, pero sí me dejó en claro que era la gran oportunidad que había estado esperando desde que empezó a tomarse en serio su carrera. Lo escuché hablar con un entusiasmo que antes me habría emocionado. Pero ahora, lo único que sentía al mirarlo moverse de un lado a otro en la sala, agitado por la emoción, era un desprecio frío, casi clínico. Le dije que con gusto lo ayudaría a armar el nuevo portafolio que le habían pedido. Mientras él escogía sus fotos favoritas, yo me dediqué a organizar los archivos que usaría contra él. Empecé por recuperar todas las conversaciones de WhatsApp y Telegram donde él me pedía correcciones específicas. Revisé chats antiguos donde me mandaba capturas diciendo cosas como puedes arreglarle la piel a este retrato, o yo no entiendo por qué la luz quedó así, puedes salvarla tú. También encontré notas de voz donde literalmente me decía que las ideas para algunas sesiones las había sacado de mis tableros de Pinterest. Incluso en una conversación con un amigo suyo, que me había compartido una vez por error en una cadena de mensajes, vi que escribía, con ella es fácil, mientras yo dirijo. Ella hace la parte pesada y piensa que es trabajo en equipo. Guardé todo eso en capturas ordenadas por fechas. Hice una carpeta especial con sus mensajes más humillantes, esos donde decía cosas como mi novia no entiende nada de negocio, pero es buena como modelo, y eso suma. No lo borré, no lo enfrenté, no lo amenacé. Solo recopilé cada palabra como si estuviera construyendo un expediente de evidencia para un juicio, el suyo. También recuperé todo el contenido multimedia donde se me viera dirigiendo sesiones. Porque sí, aunque él solía publicar solo el producto final, yo muchas veces grababa detrás de cámaras por costumbre. Tenía decenas de clips donde yo misma indicaba poses, ajustaba luces, explicaba planos, o incluso corregía sus errores técnicos frente a modelos externas que contratábamos. En algunos se me escucha decir con claridad cosas como Julián, ese encuadre no funciona, súbelo un poco o no te olvides de la temperatura, esta luz se te va a ir al magenta si no la arreglas ahora. Era suficiente como para dejar en claro que yo no solo posaba frente a la cámara, era la mente creativa detrás de muchas de esas imágenes. Él se limitaba a apretar el botón. Una noche antes de su segunda presentación con la agencia, me pidió que revisara el archivo final.
Dijo que quería mi toque profesional para asegurarse de que todo fluyera visualmente. Le respondí que con gusto, que justo eso me motivaba. Mientras él dormía como un bendito, me senté en su escritorio y comencé a modificar el archivo. Dejé todo visualmente perfecto, justo como él quería. Pero añadí elementos que a simple vista parecían decoración, aunque tenían propósitos muy claros. Uno era un código QR insertado en la última diapositiva, camuflado como si fuera un enlace a su página personal. Ese código llevaba directo a una carpeta de Google Drive donde había dejado todo, las capturas, los clips, los contratos editados por él mismo, y una carta detallada dirigida al equipo de la agencia, explicando punto por punto cómo y por qué había utilizado trabajo ajeno para presentarse como un artista integral. Esa carta no estaba firmada con mi nombre real. Usé un alias con un correo anónimo, uno que jamás podría rastrear hasta mí. El mensaje era simple: revisen bien a quien están contratando. Este portafolio no es lo que parece. También redacté una versión en inglés impecable, porque sabía que al tratarse de una agencia de alcance internacional, lo leerían en ambos idiomas. El día siguiente, justo antes de la videollamada con la agencia, él me pidió que lo dejara tranquilo para no distraerse. Lo hice. Me fui al cuarto, cerré la puerta y esperé. Durante la reunión, pude escucharlo hablar en voz alta desde la sala. Daba respuestas, reía, respondía preguntas sobre su proceso creativo como si de verdad supiera de lo que hablaba. Incluso lo escuché decir: yo suelo trabajar solo, me gusta tener control total sobre cada detalle del producto final. En ese momento supe que no tenía retorno. Ya estaba tan hundido en su personaje que le iba a doler más cuando todo colapsara. La reunión duró poco más de media hora. Luego hubo silencio. Pasaron 15 minutos, y no salió del cuarto. Cuando por fin lo hizo, tenía el rostro blanco, los labios apretados, y la mirada perdida. No me dijo nada. Solo fue directo al baño, se echó agua en la cara y se encerró un rato. Más tarde, cuando intenté hablar con él como si nada, solo murmuró que algo raro pasó con el archivo y que parece que alguien lo saboteó. No preguntó si había sido yo. Ni siquiera se atrevió a mirarme. Supe que lo sabía, pero no podía probarlo. Horas después recibió un correo. Lo leí desde su pantalla cuando fue al baño y dejó la laptop abierta. El mensaje decía: gracias por tu presentación. Tras revisar los materiales recibidos y el portafolio enviado, hemos decidido no continuar con el proceso de selección. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Más abajo, añadían una línea breve pero lapidaria: le sugerimos revisar cuidadosamente los créditos creativos en futuras colaboraciones. Volvió a cerrar el portátil sin decir palabra. Y por primera vez en 2 años, vi a Julián completamente mudo. Sin justificaciones, sin mentiras, sin su aire arrogante. Solo él, y el sonido de todo lo que acababa de perder. La agencia, la oportunidad, el prestigio, y lo más importante, el control de la narrativa. Porque ahora, su historia no era la de un artista joven en ascenso. Era la de un fraude expuesto. Y apenas era el comienzo. Actualización 2. Pasaron exactamente 9 días desde la videollamada con la agencia. Y aunque al principio intentó fingir que no había pasado nada grave, haciendo como si la decisión de la empresa hubiese sido por temas de presupuesto o cambios en los proyectos. La verdad es que la derrota lo estaba carcomiendo por dentro. Se notaba en la forma en que ya no revisaba su correo cada 5 minutos como antes, en cómo evitaba abrir Instagram. En ese silencio forzado que solo rompía con comentarios absurdos sobre buscar nuevas oportunidades o reinventar su marca desde cero. Pero yo lo conocía demasiado bien como para creerme esa fachada. Julián no sabía reinventarse. Su carrera no era más que una fachada montada sobre el trabajo de otros, y ahora que yo me había ido, porque aunque seguía viviendo bajo el mismo techo, yo ya me había ido de su historia. Él simplemente no tenía con qué sostener esa imagen que tanto había cultivado. Lo que más me impactaba no era su silencio o su orgullo herido. Era la forma en que se movía por la casa como un hombre que todavía no asimila la magnitud del golpe que recibió. Como si no entendiera cómo se le había escapado algo que ya daba por suyo. Como si creyera que aún podía recuperarlo. Yo, por mi parte,
estaba trabajando en la siguiente parte del plan. Porque una cosa era sabotear su gran oportunidad profesional y dejarlo fuera de la agencia que tanto ansiaba, pero otra muy distinta, y mucho más deliciosa, era arrebatarle su carta de presentación más importante. Su contenido. Ese mismo que había construido durante casi 2 años con mis imágenes, mis ideas y mis conocimientos técnicos. Era momento de demostrarle que las consecuencias de apropiarse del trabajo ajeno iban mucho más allá de perder un contrato. Así que esa misma semana me dediqué a un proceso meticuloso que muchos subestiman por ignorancia, el registro de derechos. Durante mucho tiempo no lo había hecho porque, sinceramente, nunca pensé que él fuera capaz de traicionarme a ese nivel. Pero ahora tenía una carpeta completa con pruebas de mi autoría, archivos RAW en mi computadora con fechas y metadatos intactos, registros de edición que mostraban las transformaciones que yo misma había hecho. Y hasta capturas de pantalla de mi proceso creativo donde se veía cómo trabajaba las capas en Photoshop y Lightroom. Me tomé 2 días enteros para organizar todo, y presenté la documentación en línea a través del Servicio Oficial de Propiedad Intelectual. En total registré 32 imágenes a mi nombre, incluyendo las más virales de su cuenta. También incluí una serie de presets que había creado desde cero y que él usaba sin siquiera entender cómo funcionaban. Una vez obtuve el registro oficial, que tardó menos de una semana gracias al sistema digital acelerado, fui directamente a lo que más le dolía, su presencia online. Comencé por su cuenta de Instagram. Desde un perfil nuevo, con un nombre que nadie asociaba conmigo, empecé a reportar sistemáticamente las publicaciones donde aparecían mis imágenes sin crédito. Adjunté pruebas del registro, enlaces al contenido original editado por mí, y hasta extractos de los correos donde él admitía que yo hacía los retoques. Instagram no tardó en responder. En menos de 3 días, le bajaron 6 publicaciones. Pero yo no me detuve ahí. También lo denuncié en Behance, donde tenía un portafolio montado con las mismas fotos que mandó a la agencia. En ese sitio, el proceso fue aún más sencillo. Al adjuntar el número de registro de propiedad, automáticamente marcaron su perfil para revisión. 2 días después, su cuenta fue deshabilitada. El mismo Julián lo confirmó a media voz una noche en la cocina, diciendo que algo raro había pasado con su portafolio y que seguro alguien lo estaba tratando de hundir. Lo escuché hablar solo, pateando el microondas como si eso resolviera algo, y lo único que pensé fue que por fin estaba sintiendo en carne propia el vacío que deja el silencio cuando no hay talento que lo respalde. Él siempre había tenido una habilidad especial para proyectar seguridad, para venderse como alguien que sabía lo que hacía aunque en el fondo estuviera improvisando todo. Pero ahora no podía seguir aparentando. Porque ya no tenía contenido que mostrar. Las fotos estaban cayendo una por una, y cada intento de republicarlas con un filtro nuevo o un encuadre diferente se encontraba con una nueva notificación de infracción de derechos. Lo denuncié tantas veces, desde tantas cuentas y con tantos respaldos, que las plataformas empezaron a bloquearlo de forma preventiva. Primero fue Instagram, luego Behance, después Pinterest. Eventualmente incluso su perfil en una plataforma de freelances fue suspendido cuando me tomé el trabajo de enviar un correo formal al área de revisión legal, adjuntando pruebas del plagio. Lo vi perder todo eso en silencio. Ni una sola vez se atrevió a confrontarme directamente. Supongo que sabía que si lo hacía, le iba a soltar en la cara todo lo que tenía guardado. Él no quería enfrentarme. No quería ni siquiera escucharme decirle que lo sabía. Porque, en el fondo, Julián no era más que un cobarde que había aprendido a esconderse detrás de su cámara y de mis ideas. Lo irónico es que mientras todo eso pasaba, yo empezaba a ganar visibilidad por primera vez con mi propio nombre. Había abierto una cuenta nueva, esta vez con mi rostro, con imágenes inéditas, con procesos creativos explicados paso a paso. Lo que para él era un desastre irreversible, para mí era un reinicio limpio, una narrativa nueva sin lastres ni sombras. Y lo mejor de todo, cada seguidor que lo abandonaba era un posible espectador nuevo para mí. Cada marca que lo bloqueaba, una puerta abierta a mi trabajo verdadero. Una noche, mientras él intentaba ingresar a su cuenta vieja con frustración contenida, me crucé en el pasillo y lo escuché murmurar: «Me están saboteando, esto es una campaña en mi contra». Y sentí que se me dibujaba una sonrisa involuntaria. Porque sí, era una campaña. Una en la que yo misma era la estratega, la ejecutora y el castigo.
y apenas estaba calentando motores. Actualización 3. Un mes después de que comenzaran las bajas masivas de sus redes, Julián finalmente aceptó algo que hasta entonces se negaba a poner en palabras. Estaba fuera del juego. No de manera oficial, claro, porque seguía intentando vender la idea de que todo era una pausa creativa o un replanteamiento de marca, pero su lenguaje corporal decía otra cosa. No había nada de creativo en despertarse a las 11 de la mañana, pasar horas viendo tutoriales mediocres que no entendía, enviar correos vacíos que nunca recibían respuesta o sentarse frente al computador esperando que le llegara alguna oferta espontánea como si el universo le debiera otra oportunidad. Yo lo observaba desde la distancia cómoda que me daba el saber que cada uno de sus fracasos recientes tenía mi firma. Cada imagen borrada, cada cuenta suspendida, cada colaborador que lo bloqueaba tras recibir un correo con pruebas del plagio, era parte de un proceso quirúrgico que había montado con paciencia obsesiva. Mientras él perdía audiencia y credibilidad, yo comencé a trabajar mi propia identidad pública. No como venganza, al menos no como su propósito principal, sino como lo que siempre había debido hacer, construir desde mi nombre, con mis reglas, sin prestarme más para ser un fantasma funcional en la vida de otro. Empecé a publicar mis propios proyectos. Fotografías conceptuales, procesos de edición, breakdowns de color, hasta los presets que él alguna vez me robó los subí como parte de un bundle exclusivo en una página de recursos visuales. Me contactaron pequeños creadores al inicio, luego marcas independientes, y finalmente una plataforma digital de herramientas creativas que me ofreció hacer una colaboración para un curso corto. Todo eso pasaba mientras Julián, del otro lado del mismo apartamento, se tragaba su propio reflejo. Un día entró a mi cuarto sin tocar, algo que ya habíamos dejado de hacer desde que nuestra relación entró en coma, y me preguntó con un tono lleno de rencor mal disimulado si sabía algo de los reportes. Le respondí con la misma neutralidad con la que uno contesta al técnico de cable cuando te pregunta si tienes el control del decodificador. Le dije que no, que yo también había notado que algunas de sus cuentas estaban inactivas, y que debía ser cosa de las políticas nuevas de las plataformas. Se quedó mirándome por un segundo, tratando de leerme, pero bajó la mirada sin decir nada más. No insistió. Sabía que si escarbaba demasiado, encontraría más de lo que estaba dispuesto a procesar. Al día siguiente lo escuché hablando por teléfono con alguien. Se notaba que estaba intentando venderse como un creador damnificado por la cultura de la cancelación. Repitiendo frases como hoy en día basta una sola persona con envidia para arruinarte la carrera o en internet ya no importa el talento, importa quien grita más fuerte. Tuve que contener la risa. Ese mismo día, en mi bandeja de entrada, tenía 3 correos de pequeñas agencias interesadas en colaborar conmigo después de haber visto mi reel de edición en TikTok, que ya había acumulado más de 100.000 visualizaciones. Julián ni siquiera sabía que existía ese canal, porque lo había montado con otro usuario, sin etiquetas, sin rostros conocidos. Yo ya no era su modelo bonita. Era otra persona. Una que no tenía que cargar con su sombra para brillar. En paralelo, mientras él intentaba reciclar sus contactos para ver si alguien le lanzaba un salvavidas, yo seguía podando lo que quedaba de su imagen pública. Contacté a 2 fotógrafos con los que él había trabajado antes, y les envié pruebas de que las colaboraciones que habían hecho en el pasado incluían imágenes intervenidas por mí, sin crédito alguno. Lo hice sin rencor hacia ellos, solo como un acto de limpieza, para que supieran que si seguían asociándose con él, también estaban validando una mentira. Uno de ellos me respondió agradecido. El otro simplemente dejó de seguirlo en redes. A los pocos días, Julián eliminó todas las fotos en las que aparecían esas colaboraciones. Ya no sabía ni qué podía publicar sin exponerse. Empezó a hablar de mudarse. Dijo que necesitaba un cambio de aires. Yo sabía que lo que necesitaba era escapar del epicentro de la destrucción que él mismo había provocado, pero no podía decirlo en voz alta sin aceptar que había perdido. Mencionó a un primo que vivía en otra ciudad, que tal vez podría dejarlo quedarse unos meses mientras reestructuraba su enfoque creativo. Yo solo asentí mientras fingía revisar correos en mi celular. No me interesaba su siguiente destino. Me importaba dejar claro que no tenía derecho a quedarse donde había construido su imperio con piezas ajenas. Para entonces, nuestra convivencia ya era insostenible. No había peleas, porque yo no le daba el lujo de pelear. Había silencio.
frío, quirúrgico, definitivo. Lo que alguna vez fue una relación se había convertido en una escena estática, con dos personas ocupando el mismo espacio físico, pero completamente desconectadas. Yo había recuperado mi nombre, mis imágenes, mis ideas. Él, en cambio, seguía buscándose en un reflejo que ya no respondía. Se había quedado solo. Y aún no lo sabía del todo. Pero estaba a punto de entenderlo. Porque lo que venía ahora no era solo la pérdida de sus redes ni de su reputación. Era la última estocada. La que lo iba a dejar sin crédito en el único lugar donde aún creía que tenía voz. Actualización 4. Pasaron casi 2 meses desde aquella caída progresiva y dolorosa en la que Julián, cada día más callado, más derrotado y más encerrado en su propio ego derrumbado, comenzó a desaparecer de todos lados. Incluso de su propia vida. Lo que en otro tiempo habría sido un escándalo o una confrontación directa, ahora se sentía más como el eco persistente de una humillación que él mismo no sabía cómo procesar. Ya no salía de la casa más que para lo básico. Había dejado de subir contenido, de responder mensajes, de publicar sus frases inspiradoras en stories con tipografías ridículas sobre arte y pasión creativa. Su cuenta principal de Instagram fue dada de baja por acumulación de infracciones. Y la alternativa que intentó abrir apenas si llegó a tener un puñado de seguidores antes de caer también por las denuncias con respaldo legal que seguía presentando. En ese punto, su mayor pesadilla no era que yo hablara. Era que el mundo ya no le prestara atención ni siquiera para destruirlo. Fue entonces cuando cometió su último error, intentar reaparecer con una identidad nueva, pensando que podía esquivar las consecuencias de sus actos como si fueran una anécdota del pasado. Me enteré gracias a una amiga que trabaja como community manager en una agencia de marketing digital. Me envió un perfil nuevo bajo un alias que no usaba antes, con fotos de estilo casi idéntico a las que yo había intervenido durante años, pero esta vez con rostros diferentes. Modelos nuevas. Ideas recicladas. Luz mal compuesta. Sin edición. Sin profundidad. Era él intentando imitar su propio pasado, sin entender que nunca le perteneció. Y lo más patético era que, a pesar de cambiar el nombre y ocultar su cara, se le escapaban detalles tan básicos como usar los mismos títulos de las sesiones anteriores, las mismas descripciones editadas por mí, incluso hashtags idénticos. Estaba tan desesperado por volver a ser alguien que no entendía que ya era irrelevante. Esa cuenta solo duró 5 días. Me bastó con enviar una carta de cese con pruebas de autoría sobre 3 de las imágenes que usaba como referencia, y la plataforma la suspendió sin apelación posible. Y no solo eso, la IP quedó marcada para monitoreo de comportamiento sospechoso. Lo supe porque una amiga abogada me ayudó a gestionar una solicitud de revisión con la plataforma que permitió trazar la actividad de cuentas vinculadas a su identidad digital. Había creado al menos 4 perfiles falsos con los que intentaba interactuar con fotógrafos emergentes, ofreciéndose como colaborador, mentor o incluso editor. En uno se hacía llamar León Vega, en otro simplemente JV, como si con solo esas iniciales pudiera volver a entrar a un círculo donde ya nadie lo quería. Lo más triste fue ver que, incluso bajo esas identidades falsas, seguía cometiendo los mismos errores, presentaba ideas robadas, preferencias mal atribuidas y portafolios con trabajos donde claramente no había participado. Fue entonces que decidí dar el golpe final. No porque aún necesitara venganza, sino porque ya era cuestión de higiene ética. No podía permitir que siguiera acercándose a otras personas con la misma estrategia. Así que contacté a una plataforma de freelancers donde había estado activo años atrás y envié un informe completo con capturas de pantalla, videos del making of, correos electrónicos con fechas y testimonios de otros colaboradores que habían trabajado conmigo y sabían la historia. El resultado fue una respuesta directa. Su cuenta fue eliminada permanentemente, y el sistema interno lo marcó como no elegible para reapertura bajo ninguna circunstancia. A eso se sumó que 2 de sus antiguos contactos que aún lo seguían en redes recibieron también mi informe. Uno me agradeció por la advertencia. El otro, más frío, simplemente respondió que no volvería a trabajar con alguien cuya credibilidad estuviera en duda. Esa noche lo escuché llorar. No sollozos evidentes ni gritos histéricos. Era un llanto silencioso, reprimido, de esos que uno suelta cuando se da cuenta de que ya no queda nada por defender.
Lo escuché desde mi cuarto, con la puerta cerrada, como si fuera el sonido de una herida que por fin entendió que no sanará con tiempo, porque no fue causada por el mundo, sino por él mismo. Al día siguiente empacó 2 maletas y se fue sin decir nada. Solo me dejó una nota absurda sobre la mesa que decía: quizá algún día entiendas que esto me dolió más a mí. La leí sin inmutarme. Lo entendía perfectamente. Lo que no entendía era cómo alguien tan descarado podía todavía tratar de ponerse en el papel de víctima. No volvió a escribirme. No volvió a buscarme. Según su primo, al que un día llamé por otro asunto y me soltó el dato sin querer, se había ido a vivir a una cabaña pequeña, al norte del país, para desconectarse del ruido y reconectar con lo esencial. Yo sabía la verdad. No estaba buscando paz. Estaba huyendo de la vergüenza. Porque ya no tenía nombre para usar, ni rostro para mostrar, ni reputación que limpiar. Y eso no se le debe al karma. Se le debe a cada foto robada, a cada crédito negado, a cada vez que abrió la boca para decir que yo era solo una modelo mientras se llevaba el mérito completo. Ahora sí era nadie. Y lo mejor de todo, era que ya no tenía dónde esconderse. Actualización final. Después de su huida, el apartamento por fin se sintió diferente. No solo más silencioso, sino más mío. Era como si el aire estuviera menos denso, menos cargado de esa energía enfermiza que uno no nota mientras la respira a diario, pero que, una vez esfuma, te hace darte cuenta de cuánto te asfixiaba. Limpié a fondo. No solo el espacio físico, sino mi propia identidad. Borré los rastros de su voz en mi cabeza, de sus correcciones pasivo-agresivas, de sus consejos disfrazados de celos creativos. Eliminé de mis carpetas cada versión del pasado donde yo trabajaba en segundo plano. Me deshice de todo archivo que llevaba su marca. Me reconstruí por completo. Durante los meses siguientes, mis proyectos empezaron a crecer. Lo que comenzó como una forma de recuperar terreno, de reclamar lo que era mío, se transformó en un impulso creativo que no esperaba. Empecé a recibir invitaciones para colaborar con marcas pequeñas, luego con plataformas educativas, y más adelante, con iniciativas artísticas donde mi nombre figuraba sin necesidad de traducción o de intermediarios. Me entrevistaron en un podcast sobre mujeres creativas y tuve que responder a una pregunta que me paralizó por un segundo. ¿Hubo alguien que te impidiera alzar la voz al inicio de tu carrera? Lo pensé 2 segundos. Luego respondí que sí, pero que no importaba su nombre. Importaba que ya no tenía poder sobre el mío. Fue ahí cuando supe que la venganza había hecho su trabajo, y que ahora lo que venía era la libertad. Lo último que supe de Julián me llegó por medio de una ex colega suya. Me escribió para contarme que él había intentado volver al circuito a través de un evento cultural en otra ciudad. Se presentó bajo su nombre original, con una carpeta de imágenes nuevas que, según me dijo, eran mediocres. Lo más interesante fue que, durante el evento, alguien del público, un estudiante de fotografía, levantó la mano y preguntó en voz alta por qué no había acreditado nunca a la persona que aparecía en casi todo su trabajo anterior. Él, nervioso, intentó evadir la pregunta, diciendo que eso pertenecía a otra etapa. La estudiante insistió: entonces, esa otra etapa fue la que construyó toda su carrera, ¿no? La historia se propagó rápido entre asistentes y organizadores. No lo invitaron a ningún otro evento después de eso. Me contaron que al final del día se fue solo, con la cámara colgando al hombro como si ya no supiera ni cómo sostenerla. Y mientras él se volvía un recuerdo borroso en un rincón opaco de una industria que exige autenticidad a gritos, yo estaba grabando una serie de clases para una plataforma educativa. La sesión piloto que subí, donde explicaba cómo construir una narrativa visual coherente sin robarle crédito a nadie, superó las 10.000 visualizaciones en 3 días. No hice mención directa a mi historia con Julián. No hacía falta. Mi discurso estaba lleno de cada golpe que recibí en silencio y de cada herida que transformé en impulso creativo. Todo lo que antes me hicieron sentir como demasiado intensa, demasiado técnica, demasiado emocional, ahora era justo lo que me hacía destacar. Una tarde, mientras organizaba mi agenda para una colaboración con una marca de software visual, abrí una carpeta vieja por error. Era una de esas que nunca borré del todo, por costumbre o por pereza.
Dentro estaba uno de los primeros documentos que le preparé a Julián. Un archivo en PDF que llevaba por título Propuesta Creativa Portafolio Julián V. Lo abrí. Revisé cada página. Las composiciones, los colores, la estructura narrativa, todo hecho por mí, sin mi nombre por ningún lado. Sonreí. No por nostalgia. Por justicia. Porque esa versión mía, la que trabajó en silencio, ya no existe. La que existe ahora no se esconde. No pide permiso. No edita a escondidas. Firma su trabajo. Y cobra por él. Julián sigue allá afuera, probablemente probando nuevos alias, nuevas poses, nuevos discursos. Pero ya nadie le cree. Porque el mundo que alguna vez lo aplaudió está saturado de gente que aprendió a identificar a los falsos ídolos. Y cuando alguien lo menciona, no es para elogiarlo. Es para advertir, ese era el tipo que usaba a su novia como imagen mientras le robaba el trabajo. Irónicamente, ahora sí me menciona. En voz baja. Con vergüenza. Como si fuera un fantasma que lo persigue en cada intento de empezar de nuevo. Pero no soy un fantasma. Soy real. Soy la autora de cada imagen que él quiso borrar. Y ahora, soy el nombre que nadie puede ignorar.